Vamos a analizar lo que pasó con la cumbre del clima de la ONU, la COP26. Se aprobó ahí un acuerdo con varios objetivos que vamos a estar analizando, especialmente lo que tiene que ver con el calentamiento global. Eso sí, hubo algunos cambios que se presentaron a última hora y que se considera que fueron atenuando los compromisos ahí establecidos. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Roxana Borges. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Primero me gustaría conocer su opinión en términos generales, lo que ocurrió durante estas 2 semanas de discusión en Glasgow y los acuerdos a los que finalmente se llegaron. ¿Son lo suficientemente ambiciosos como para el desafío que se está enfrentando? Yo creo que en términos de desafío estamos como 10 años atrasados Ya. y cada COP es un avance que siempre quisiera ser más optimista y llegando más a los objetivos que necesita actualmente el planeta, pero que siempre son un poco atenuados por los intereses económicos y de ciertos países en torno a mantener los niveles de emisiones para seguir eh, produciendo productos en general. Entonces, es una visión en sí, o sea, la cumbre no es solo la negociación, tienen una cantidad de eventos paralelos en donde se reúnen organizaciones que no son solo estados, se reúnen países, entonces también es una comunión de voluntades en torno a alcanzar metas más ambiciosas. La negociación claramente nunca, o se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo siempre trato de verlo medio lleno, creo que es un avance, obviamente quisiéramos ser mucho más ambiciosos, pero hay algunas cosas que podemos conversar después que lo Sí, limitan. sí, quiero ir después al detalle, pero también en términos generales, una de las maneras para evaluar siempre qué tan exitosos son este tipo de encuentros es si acaso las grandes potencias contaminantes se comprometen realmente, colocan su firma en los principales acuerdos. ¿Qué evaluación se puede hacer sobre esta COP26 de la actitud que tuvieron esas grandes potencias? Bueno, las grandes potencias antes fueron China y Estados Unidos, Ujú. que no querían estar en ninguno de los acuerdos. Ahora India empezó a jugar un rol muy importante, Brasil también, China, en donde al último minuto ellos no estaban de acuerdo con eliminar la descarbonización total del sistema, o Ujú. sea, eliminar el carbono. Y a último minuto finalmente se hizo que se cambiara el phase out, o sea, eliminar el carbono por phase down, que es reducirlo. Y para esto generó mucho descontento en todos los demás que estaban de acuerdo con la palabra la eliminación por primera vez, o sea, por primera vez hay que considerar que es un avance que por primera vez se dice textualmente en el texto que se quiere avanzar hacia la eliminación. Ahora, la oposición que tuvo India, la oposición que tuvo China, la oposición que tuvo Brasil, yo lo veo más como un grito de ahogado, porque ya las cosas como van y el acuerdo a nivel internacional, yo creo que las cosas van a la eliminación total del carbón y ellos solo están tratando de mantenerse un poco mantener unos años más, pero no hay mucho, yo no le veo mucho más futuro a la posición que tienen ellos, se O van a sea, quedar solos. para aclararlo, Roxana, en el fondo al principio se había planteado que se colocara la frase eliminar, pero finalmente ante estas presiones se opta por que quede como reducción, ¿no? Esa es la Claro, diferencia. exacto, exacto. Esa es la diferencia y se logra. Al final todos los acuerdos terminan siendo el sábado en la noche, a último minuto, donde ya finalmente se busca la frase con la cual todos puedan convivir. Mm. Y esa fue la salida para cerrar el pacto, este pacto climático de Glasgow, porque si no, no se tenía a bordo uno de los países o los países que están emitiendo más cantidad. Entonces, el decirles no cambiamos esa frase significa va a dejarlos afuera del acuerdo, lo que finalmente genera mayor perjuicio a largo plazo que el mantenerlos dentro del acuerdo. Claro, porque por otro lado sí está ese mérito de que por primera vez incluye esto del carbono en un texto. Sí. Exacto, exacto. Y eso es un avance ya muy, muy grande. Claro. Ahora, ¿esto qué significa en cuanto a nivel de compromiso para estas potencias? ¿Termina siendo vinculante o no? ¿Qué nos ha dicho también la experiencia pasada respecto a otros compromisos que se han ido logrando en este tipo de encuentros?
Sí, y mira, al final el 1.5, el aumento solo no más allá del 1.5 ya no está garantizado. Ya. Lo que se buscaba en el Acuerdo de París es difícil garantizarlo, no solo por el que no se quiera eliminar el carbón, sino que también porque las contribuciones nacionales que son los objetivos de disminución de emisiones que tienen cada uno de los países, no han sido tan audaces como tenían que serlo. Entonces, yo creo que en ese contexto estamos por detrás, pero siempre hemos estado por detrás por alcanzar las metas que se había propuesto, lamentablemente. Ujú. Ahora, otro de los puntos que también se logró aquí un acuerdo es reducir las fugas de metano. Entiendo que uno de los méritos es que por primera vez se considera este aspecto en un texto, aunque no es vinculante. ¿Qué señal se manda con esto? Expliquemos también cuál es la relevancia de que se considere el tema del metano. Sí, mira, lo que pasa es que estos acuerdos o estos pactos no están aislados en el contexto. Ujú. O sea, todo lo que se escribe ahora es la base para la COP siguiente. Lo que se hizo, por ejemplo, en la COP en Lima fue fundamental para luego el Acuerdo de París el año siguiente. Entonces ya la inclusión de estos términos ya es un avance tremendo para empezar a hablar ya no solo del carbón, sino que de otros gases que también están afectando el planeta, ¿ya? Y eso ya es importante. Otro tema también muy importante y que a lo mejor lo vamos a conversar después es sobre el cómo se incluye la adaptación y las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático, que ya también son un avance importante. Claro, que entiendo que ahí también está el objetivo de poder ir en ayuda de aquellos países que se vean más afectados por eventos más extremos desde la perspectiva climática. ¿Qué compromiso se logra ahí? Y si es que efectivamente esto también se puede cumplir, lo digo porque entiendo que en el pasado también hubo compromisos respecto a recursos, pero que finalmente no se cumplieron. Eso siempre finalmente, el problema es que es una unión de voluntades y finalmente los países ven cuán vinculante, o sea, cuánto quieren avanzar. El Acuerdo de París fue un acuerdo vinculante, pero que también siempre está sujeto a las variaciones o a las decisiones que hagan los propios países. ¿Ya? En ese sentido, lo que se avanza en términos de adaptación, yo creo que la siguiente COP va a tener un foco importante en adaptación, en pérdidas y daños, porque se reconoce primero que el cambio climático está causando daño y está causando pérdidas en los países y comunidades más vulnerables. En ese sentido, se generan fondos y mecanismos para poder medirlos, que ya eso es un avance, porque puedes tener muchos fondos, pero si no sabes cómo medir, cómo vas avanzando, al final no sabes cuál es el impacto real que estás proponiendo. Y también se avanza en torno a lo que se le llamó la red de Santiago, Santiago Network, que se crea como un soporte técnico, tanto desde gobiernos como organizaciones no estatales, para dar apoyo técnico en torno a la medición, a la creación de sistemas de alerta, para poder limitar o al menos direccionar cuando suceden estos eventos catastróficos, para que las comunidades tengan la capacidad de anteponerse y planear antes de que esos eventos sucedan. Claro. Ahora, no sé si coincide con la opinión de otros analistas que estuve viendo o de especialistas sobre el tema, que esperaban que el agua tuviese un protagonismo mucho mayor, no solo en las discusiones, sino en lo que finalmente, en este texto que se logra, que tuviese un protagonismo que consideran que no lo tuvo como si tal vez lo tuvo otros elementos. No, o sea, yo por lo menos que me leí todo el acuerdo, tendría que poner el buscar de que si aparece agua realmente, pero no recuerdo que haya aparecido en ninguna de las partes. Y claramente el agua es un elemento fundamental. Fue un elemento fundamental, por ejemplo, en términos de pandemia, en donde decía, por favor, lávense las manos Claro. cada cierta cantidad de tiempo, pero hay países en que no tienen acceso, incluso comunidades en Chile, que el acceso al agua es muy limitado. Entonces una gran problemática, pero que tiene tantos intereses que es muchas veces muy difícil introducirla en este tipo de negociaciones. Hay que ver siempre las COP como finalmente es geopolítica lo que estamos hablando acá.
¿ya? Y es geopolítica y es diplomacia, en donde los países no solo ponen el interés global, sino que ponen los propios intereses individuales, y no solo los intereses de países, sino que de ciertas corporaciones de algunos de los países. Entonces es sumamente difícil avanzar en este contexto, y por eso yo veo el vaso medio lleno en decir, bueno, vamos avanzando en esto en un contexto geopolítico que es sumamente complicado. Y aún así hemos logrado ir dando pasos para afrontar el cambio climático, que es urgente y totalmente necesario. Desde esa mirada, desde ese contexto geopolítico, ¿qué expectativas se puede tener respecto a estos acercamientos que se pudo ver entre Estados Unidos y China? O sea, imagínate fue más de una década en que ninguno de los dos quería sentarse a la mesa porque el otro no estaba, lo cual limitaba el poder avanzar en cada uno de estos acuerdos. Yo creo que la incorporación de Estados Unidos, la incorporación de China, y que estén sentados en la misma mesa, ya es un avance tremendo. Si vemos previo al Acuerdo de París, o sea, cada cosa que se quisiera lograr sin tener estas dos grandes potencias era como un saludo a la bandera, porque finalmente eran los que influían no solo en la cantidad de emisiones que ellos hacían, sino que la influencia en cómo actuaban otros países en torno a ellos. Ya, o sea, en general se puede sacar o por lo menos una mirada más optimista sobre lo que puede ocurrir ahí, y también porque ahora está la administración Biden y no Trump, que sabemos lo que implicó en el Exactamente. pasado. Y lamentablemente acá quien gobierna influye mucho. Y la posición, en este caso de Trump, que no creía en el cambio climático, le hizo un daño tremendo al proceso de negociación, un daño tremendo no solamente a Estados Unidos como país, sino que a todo el proceso mundial de negociación para enfrentar todos los eventos catastróficos que pueden venir producto del cambio climático y que ya están existiendo producto del cambio climático. Claro. Ahora, pensando en lo que ocurre en nuestro país, que generalmente se le menciona como uno de los que eventualmente se puede ver más afectado con los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Los compromisos que allá se lograron, si lo tratamos de aterrizar a nuestra realidad, ¿qué efectos pueden tener? ¿Cómo vamos también en nuestro país ya avanzando en temas que acá se discutieron, como por ejemplo lo del carbón? Yo creo que ya Chile, después de la crisis energética que tuvimos a inicios de la década pasada ya, yo creo que el sector privado se dio cuenta que en realidad no podía seguir pensando en basarse en proyectos energéticos de alto impacto ambiental. Y yo creo que ya eso es un avance, que la política energética de largo plazo que se hizo en esa época ha sido un avance. Chile, en términos de cambio climático, está con el proceso de proyecto de ley de cambio climático, que esperamos que salga y que salga sin tantas modificaciones, porque es un proyecto que incorpora todas estas problemáticas, incorpora el tema del agua también, que es muy importante. Por lo tanto, Chile ha ido avanzando en generar políticas y planes para enfrentar, por un lado, y adaptarnos en torno al cambio climático, pero también la mitigación, que es otro punto importante en torno a las negociaciones. Muy bien. Roxana Borges, muchas gracias por conversar con nosotros y por ayudarnos a entender un poco más lo que estaba ocurriendo después de estas 2 semanas de negociaciones que se dio ahí en Glasgow, en Escocia. Muchas gracias por esta conversación. Que estén muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao.